Buenas noches, bienvenidos al segmento de las entrevistas de las 8:45 junto a Carmina Valdizano. Hoy lunes, no es domingo, lunes por la noche conduciremos las mismas. Carmina, buenas noches, un gusto. Buenas noches, Mariana, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? ¿Sonriente? Todo muy bien, muchas ¿Todo muy gracias. bien? Todo muy bien aquí. Bien, esta semana la iniciamos con dos entrevistas. La primera vamos a hablar con el Ministerio Público para tratar y que nos expliquen un convenio que han suscrito con el Centro Internacional para Menores Desaparecidos y Explotados, ICMEC por sus siglas en inglés, para apoyar la Fiscalía de Sección contra la Trata de Personas. Vamos a conocer más de este convenio, en qué consiste y cuál es su objetivo. En la segunda entrevista vamos a abordar un tema netamente de coyuntura. Muchos se percataron que hoy amanecimos con un acuerdo ministerial del Ministerio de Salud Pública, el 69-2021, en el cual se hacen cambios al acuerdo ministerial sobre la educación pública. Y la gran sorpresa y lo que más ha molestado a muchos desde diferentes perspectivas es que el famoso sistema de alertas sanitarias ha establecido una restricción adicional cuando algún municipio está en color naranja. Y básicamente eliminaron la posibilidad de la educación híbrida, de la educación presencial, y solo se puede a distancia o remota. Así que sobre ese tema hablaremos en la segunda entrevista. Pero para la primera ya tenemos a nuestros dos invitados, a quienes les damos la bienvenida. Alexandre Kolop, fiscal de sección de la Fiscalía contra la Trata de Personas, y también Pilar Ramírez, directora internacional de capacitaciones para el sector justicia del Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados. A ambos buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Muy buenas noches. Bien, iniciamos con el fiscal Kolop para que por favor nos explique en términos generales en qué consiste este convenio y cuál es su objetivo. Sí, muy buenas noches. La verdad es que el día de hoy se firmó un convenio con el Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados, por sus siglas en inglés, ICMEC. Este convenio tiene por objeto el fortalecer el trabajo que ya viene desarrollando el Ministerio Público a través de la Fiscalía contra la Trata de Personas y específicamente la Sala de Protección Infantil en línea. Este convenio tiene por objeto, primero, el fortalecer precisamente esta sala de protección infantil para tener como sala todo lo necesario en cuanto a accesos a plataformas, en cuanto a los software, en cuanto a poder tener acceso a varios portales y también tener una ruta de atención a víctimas en base a lo que establece ICMEC. Consideramos nosotros de que es importante, pues también van a existir capacitaciones que permitan, que van a permitir que los informáticos técnicos y también los fiscales tengan la posibilidad de ir capacitando más aún su potencial y de alguna manera tener un cierto roce a nivel internacional con otros países para ir compartiendo buenas prácticas. Creemos nosotros que es importante el convenio que se firma el día de hoy, pues posiciona a Guatemala como un país en donde pues consideramos nosotros de que podemos ir aportando más y el apoyo internacional pues viene a fortalecer precisamente el trabajo que hemos venido realizando. Muchísimas gracias, licenciada Ramírez. ¿En qué consiste esta capacitación y cómo será la metodología? Bueno, realmente el trabajo fenomenal que ha hecho Guatemala ha permitido de que ICMEC seleccione precisamente a la Fiscalía contra la Trata de Personas para proporcionarle no solo capacitación, sino también software que les van a permitir realizar investigaciones en línea, ya que cuando hablamos nosotros de abuso y explotación sexual infantil, tenemos que entender que son delitos de carácter internacional cuando se está utilizando el Internet, y que no es necesariamente un delito que se va a perseguir únicamente en el territorio nacional guatemalteco. ¿En qué va a consistir esto? Nosotros desde ICMEC hemos creado un modelo de unidad que va a servir de ejemplo para poder ser replicado en otros países de la región a nivel latinoamericana, y queremos promover que esta unidad se cree específicamente en la Fiscalía contra la Trata de Guatemala, ya que han mostrado una buena forma de investigar los casos específicamente del delito de pornografía infantil o material de abuso sexual. Pilar Ramírez, al iniciar su respuesta, usted indicó que se seleccionó a Guatemala. Me llama la atención esto, seleccionar a Guatemala porque
los casos de abuso sexual, de pornografía infantil, etcétera, han crecido, son una preocupación, o seleccionaron al país porque el Ministerio Público ha mostrado no solo el interés, sino también la efectividad en la persecución de estos delitos? Por ambas razones. En primer lugar, porque el Ministerio Público ha demostrado a nivel nacional e internacional que ha brindado una respuesta integral a los casos de material de abuso sexual infantil, pero también es importante señalar que durante la pandemia se aumentó en un 20% los casos de material de abuso sexual infantil en Guatemala. Estoy hablando específicamente los relacionados a Internet, reportes que nosotros presentamos a Guatemala a nivel internacional. A grandes rasgos quiero decirles que en el año 2019 se reportaron aproximadamente 75,000 casos de material que se estaba compartiendo, de abuso sexual infantil que se estaba compartiendo en Internet en Guatemala, y en el año 2020 aumentó a 121,000 casos. Esto lo que nos demuestra es que tenemos que trabajar más fuertemente en proporcionar a las autoridades más herramientas tecnológicas para que puedan tener la capacidad de investigar estos. Señor fiscal, pues por lo que vemos es muy necesario esta capacitación y estas herramientas. A nivel de fiscalía, ¿usted cree que esto va a agilizar a capturar a estos delincuentes y a la educación de la población? Porque yo creo que quien está consumiendo este material también necesita apoyo. Sí, efectivamente, nosotros vemos cómo en el año 2016, cuando se hace un planteamiento para poder abordar de una manera distinta la investigación de los delitos de explotación sexual infantil en línea, o también llamados o conocidos por pornografía infantil, veíamos de que en Guatemala existía muy poca denuncia. Lo que nosotros evidenciamos fue de que había un mal abordaje en la investigación de este tipo de delitos, pues ya se estaba utilizando mucha tecnología, el Internet, la globalización que pues absorbió, vimos nosotros de que nos estaba como que ganando. Entonces se hizo un replanteamiento para poder investigar de una mejor manera este tipo de delitos. Hoy por hoy creo de que eso nos posiciona porque ya tenemos fiscales especializados, tenemos personal técnico especializado que de alguna manera pues comienza a tener ese resultado de la especialización. Creemos nosotros de que con la capacitación y el fortalecimiento vamos a poder duplicar nuestra respuesta para que sea mucho más efectiva en relación a las denuncias que se nos puedan ir reportando. Ahora bien, lo importante de todo eso, tal y como usted lo manifestó, es de que en el año 2016 para atrás, si mucho había un reporte de 40 denuncias por este tema a nivel nacional. Ahora hemos visto cómo a raíz de la especialización ha ido incrementando la denuncia de casos concretos y que se presentan a juicio o que se presentan a los juzgados respectivos. El año pasado vimos nosotros de que la población guatemalteca tuvo a bien denunciar ya más este tipo de hechos de manera directa. Es decir, como que se desconocía, pero en los últimos años esto ya es evidenciado de que el poseer imágenes o fotografías de niños menores de edad en cuestiones de pornografía es un delito. Y esto, pues, nosotros lo vemos de alguna manera con buenos ojos, pues ya existe la denuncia por parte de particulares. Ya estos espacios que ustedes nos permiten, ya podemos platicar en relación a esta problemática y eso hace que la sociedad guatemalteca tenga, de alguna forma, pues la posibilidad de conocer más y sobre eso, pues denunciar. Fiscal Colop, las veces que hemos tratado este tema realmente impacta y no deja de sorprender la magnitud del problema que está teniendo el país en relación a la trata de personas, al abuso infantil, abuso sexual infantil en línea en general. No sé si utilizaré el término correcto, pero lo denominaré estos 121,000 incidentes que Pilar Ramírez menciona. Si lo comparamos con cuántas denuncias en el 2020 se dieron en la fiscalía que usted coordina, a cuántas pues, denuncias hubieron y la tasa de efectividad en cuanto a las investigaciones, por lo menos llegando a identificar a quienes cometen el delito. No estoy todavía pidiendo que hayan llegado a juicio y mucho menos a un castigo o a una sentencia. Cuéntenos un poco al respecto, por favor. Sí, efectivamente debemos nosotros de entender de que a través del acceso que nosotros tenemos con varios organismos internacionales nos pueden advertir en relación al flujo de información de posible contenido pornográfico.
Entonces, es aquí donde entra ya la especialización, pues no todo lo que se denuncia puede ser constitutivo de delito. Es decir, hay muchos contenidos como los conocidos memes, hay muchos contenidos en relación a que se puede reportar, pero no tiene, alguna consecuencia legal. Entonces, aquí lo que nosotros hacemos es ir depurando toda esa cantidad de información que nosotros tenemos para ir priorizando o al menos identificando ciertos casos. De eso, pues el año pasado, como les decía, fueron 105 denuncias que se pudieron concretizar y de las cuales pues la mayoría pues ya está en un proceso penal. Entonces acá es importante recalcar de que anteriormente tenía casi la misma cantidad, el mismo flujo, pero no teníamos la capacidad de ir clasificando en relación a qué era constitutivo de delito y qué no. Entonces ahora creo de que la oportunidad que tenemos es de que ya vamos teniendo la capacidad de identificar plenamente cuáles de estos anuncios o de estos avisos que nos dan pueden ser constitutivos de delito. Cierro acá, en donde también tenemos un nivel de reacción, podemos decir. Cuando nos reportan un nivel 1, por ejemplo, en donde está en peligro a una persona, entonces ya nosotros, ya la ayuda internacional y la especialización que nosotros tenemos inicia con una investigación, que eso pues tiene que ser en horas. La verdad es que hemos tenido varios casos en donde hemos podido resolver o rescatar niños que están siendo amenazados mediante cualquier tipo de plataforma o internet. Licenciada, definitivamente trabajar en estos temas específicamente de abuso de menores debe ser muy fuerte. ¿Reciben algún tipo de apoyo especial las personas que trabajan en estas investigaciones? Porque honestamente como persona yo no me imagino viendo ese tipo de delitos porque no sé si podría soportarlo. Así que se necesita de verdad tener una personalidad muy fuerte. ¿Y ustedes les dan apoyo en eso también o eso ya es parte del Ministerio Público de Guatemala directamente? Eso creo que es una pregunta para Alex Coló, porque yo no sé si en el Ministerio Público de Guatemala les brindan esa atención especializada, pero desde mi organización efectivamente promovemos de que para todas las fuerzas de ley, tanto policía, fiscalía, incluso juzgados, los juzgadores reciban un acompañamiento psicológico que les permita precisamente abordar este tipo de casos que realmente son muy fuertes y que pueden afectarlos en la vida cotidiana. No sé cómo es el caso de Guatemala, Alex. Precisamente, Sí, fiscal Colop, por favor. sí, gracias. Sí, efectivamente, la higiene mental en estos casos o en estas investigaciones es muy importante. Nosotros también tenemos esa atención en relación a ir teniendo algún tipo de higiene mental para las personas que se involucran en este tipo de investigación. Lógicamente, también sabemos nosotros de que el ir teniendo actividades que ellos puedan de alguna manera ir como que saliendo o soltando esas cuestiones negativas es muy importante. Entonces existe una plataforma en relación a poder tener esa higiene mental. De hecho, a través de la Oficina de Atención a la Víctima también se nos brinda apoyo por cualquier tipo de situación que pueda tener un funcionario que ve esta clase de delitos. Lo importante acá es, como bien lo manifestaban ustedes, de que efectivamente se necesita, aparte de la especialización, también una atención psicológica para el personal que investiga estos hechos. Regreso con Pilar Ramírez. Entendemos que el Centro Internacional para Menores Desaparecidos y Explotados tiene una amplia experiencia, pues no solo trabaja con Guatemala, sino ve muchos. Si usted nos pudiera compartir a grandes rasgos o lo que usted considere, ¿cuáles son las características o aquellos aspectos que destacan de este tipo de delitos para el caso de Guatemala, en general, pero en particular para el caso de Guatemala, para concientizar a las personas, a la gente, a las familias, y si ven, observan algo, identificarlo para poder presentar denuncias? Ok, es importante resaltar ahorita algo muy relevante. Cuando yo hablo acerca de estos 125,000 casos, son reportes o anuncios, como ustedes manifiestan, que son reportados por las empresas o las compañías que tienen sus plataformas en Estados Unidos. Estoy hablando de empresas como Facebook, Google, Microsoft, que en el momento que ven que dentro de sus plataformas existe material con contenido de abuso sexual infantil, lo reportan a las autoridades y se hace una clasificación para enviar a los países en donde se ha originado este intercambio de material. Es así como nosotros sabemos cuál es la cantidad de reportes que se han ido circulando en estas redes sociales. Ese sería como el primer mensaje para que sepan que todas las personas
que están consumiendo material de abuso sexual infantil en alguna de estas plataformas, se va a hacer un reporte y las autoridades de todos los países van a iniciar una investigación. Características a grandes rasgos, de manera general, cualquier persona puede ser víctima de estos delitos, cualquier niño, niña, adolescente, no importando su condición social, educativa, puede ser sujeto de estos delitos, puede ser víctima de estos delitos, incluso los adultos. Hay otra cosa muy importante, los agresores sexuales pueden ser cualquier persona que esté al lado de nosotros. Es muy difícil identificar con características o perfiles muy comunes a simple vista quién es o no un agresor sexual. Algo que está sucediendo mucho a través de las plataformas virtuales o a través del internet es el engaño que se da por parte de los adultos, agresores sexuales a los niños, suplantando identidad o creando perfiles falsos para poder llegar a ellos a través no solo de redes sociales, sino que también a través de plataformas de videojuegos. La recomendación aquí más importante es de que los adultos deben de hablar con los niños y los niños deben de empoderarse sobre qué hacer si ellos sienten que está pasando algo en el internet o ellos se sienten alguna amenaza o algún riesgo, para poder consultarlo a los padres de familia o algún tutor o algún adulto para que pueda orientarlos de la mejor manera posible. Lo importante aquí es denunciar y también que los adultos pierdan el miedo a las tecnologías y aprendan un poquito más sobre el correcto uso del internet. Señor fiscal, con relación a esto último que nos dice la licenciada, creo que aquí hay un tema muy importante. En Guatemala realmente no estábamos listos para entrar a esta era tan de golpe y acelerar la educación de los niños a través de la tecnología, aunque se había hablado muchísimo. Y de repente muchos papás, supongo que en muy buen plan, le dan más acceso a los niños a internet, les dan teléfonos, etcétera, pensando que con eso van a hacer específicamente sus estudios, y ahí es donde se exponen a este tipo de depredadores realmente que los pueden utilizar. ¿Qué consejo podría ser también para los padres? Porque yo creo que para muchos padres esto también les cayó encima. Sí, efectivamente, yo creo de que la mayor parte de las personas adultas tuvimos que emigrar hacia la tecnología. Ahora ya los niños nacen con la tecnología, pero es importante también establecer, Pilar siempre lo dice, que lo que no se hace en el mundo real no se tiene que hacer en el mundo virtual. Esto significa de que muchas veces se piensa de que en el internet pues, se puede compartir información de manera segura. Yo creo que lo más conveniente acá primero es comenzar a enseñar de que yo no le puedo decir a un desconocido dónde vivo, porque pues puedo correr muchos riesgos. En el internet es lo mismo, no puedo venir y darle información a una persona porque me aparece como un invitado, como me aparece como alguien conocido, pues comenzar a darle todo ese tipo de información. En sí, nosotros siempre hemos insistido de que el internet tiene que ser controlado a través de adultos, cuando es utilizado por niños. UNICEF sacó una campaña, me recuerdo yo, Me Conecto Sin Clavos, en donde decía de que la mayor parte de consumidores, desafortunadamente, de internet son niños y adolescentes, precisamente porque tienen la oportunidad de acceder a este tipo de tecnología, pero no supervisada. Entonces acá la propuesta es de que sea supervisada precisamente esta utilización y no darle la puerta al mundo a nuestros hijos sin estar nosotros bajo ese cuidado. Yo creo de que tampoco podemos limitarlos a la tecnología porque ya nacieron con ella, pero sí controlarlos a manera de también que ellos sepan de que en el mundo virtual es igual que en el mundo real, ¿verdad? Tenemos que cuidarnos de las personas desconocidas, no compartir información más que con personas que conoce uno físicamente, ¿verdad? Esto es lo que nosotros llamamos poderosamente la atención, porque en la mayor parte de casos el factor o el denominador común es de que estos niños, niñas y adolescentes, la vulnerabilidad de su inocencia los hace caer bajo engaños de perfiles falsos de personas que se hacen pasar como adolescentes, pero es un adulto que está detrás de ese perfil. Entonces, el llamado a la atención de no sorprendernos y estar siempre bajo el control y el cuidado de un adulto. Pilar Ramírez, sobre la experiencia que usted ha acumulado y el centro al que usted pertenece han acumulado, tal vez nos podría ayudar un poco a definir esas líneas de defensa o de ataque dependiendo de cómo se aborde contra este tema de delitos. Recuerdo, no recuerdo si fue la televisión alemana o francesa donde se expusieron unos centros, me recuerdo perfectamente uno en Filipinas, donde Facebook tiene un grupo de jóvenes, de personas que se dedican 24 horas al día
a estar eliminando a partir no solo de la revisión propia, sino también de denuncias. Porque si ya pasamos al Ministerio Público, ya es judicializar los casos y es un poco más complejo. Pero cuéntenos qué podemos hacer los ciudadanos, a dónde nos podemos dirigir, ¿hay alguna aplicación de denuncia? Bueno, veamos cómo los ciudadanos podemos contribuir a eliminar esta lacra. Ok, en primer lugar, cuando nosotros veamos un material que está en el Internet, que sabemos de que puede tener algún delito, que puede ser incómodo para el público en general, tenemos que denunciarlo. Si hay páginas especializadas, pueden reportarlo directamente a la página de mi organización, que es www.icmec.org. Y lo que hacen es que es una serie de organizaciones a nivel internacional que revisan el contenido de la URL o de la dirección que aparece arriba de la página que ellos están revisando para determinar si de verdad hay un material de abuso sexual infantil o no. Esa es una. Pero la más importante y la que nosotros siempre promovemos es que conozcan también las plataformas o las aplicaciones que están utilizando. Muchas personas tienen acceso a Facebook, a Instagram, a Twitter, a Snapchat, a TikTok, pero no saben cómo utilizarlas cuando es necesario reportarlo. Nosotros podemos reportar inmediatamente algo que nos está incomodando en todas estas aplicaciones. Cuando inmediatamente se reporta estas aplicaciones, todas estas industrias tienen un servicio o tienen un grupo especializado de seguridad y confianza que se dedican específicamente 24/7 a estar monitoreando los reportes que se dan de manera activa para poder reportarla ya a las autoridades de todo el mundo. La recomendación siempre es reportar primero en la plataforma y si no se reportan las plataformas, reportarlo en otras ONG como la que yo trabajo o reportarlo directamente a las autoridades del país. Lo pueden reportar también en el Ministerio Público. Señor fiscal, de estos niños, de estos menores que son víctimas de este delito, la primera pregunta sería, supongo que muchos de ellos, usted ha dicho que han logrado recuperar y rescatar a la víctima. Entonces pregunto, ¿la mayoría de delitos son que toman a los niños y los tienen físicamente y hay que rescatarlos de este ambiente? ¿O son niños que están cayendo en la trampa de, oye, mándame una foto, etcétera, etcétera? ¿O existen las dos modalidades y en qué porcentajes? Tiene los dos componentes. Desafortunadamente hemos visto nosotros que han existido niños que a través de sus familiares o de una persona cercana los mantienen explotándolos literalmente a través de subir sus fotos o videos en línea porque reciben dinero del extranjero. Hemos tenido casos en donde pues, personas del extranjero dan dinero a determinados familiares. Yo recuerdo un caso de una tía que por enviarle videos o contenido pornográfico de su sobrina, lo remitía. Entonces, sí hay víctimas que han sido retenidas o que están dentro del seno de su explotación y definitivamente hay que rescatarlos. Pero también hay víctimas que pues, a través del engaño empiezan a pedirles que envíen material pornográfico al agresor. Y pues aquí creemos nosotros de que existen esas dos posibilidades y existe una tercera, de que al final de cuentas yo creo de que la Convención Internacional sobre Derechos del Niño establece que debemos la protección de todo niño, no importando el país de donde el niño sea originario. Entonces acá muchas veces pues, nosotros encontramos material con contenido pornográfico de niños que no son guatemaltecos, pero nosotros también colaboramos con otros países para subir esa información, para indicarles de que puede estar compartiendo esas imágenes en su país. Al final yo creo de que el interés es la protección de la niñez independientemente si sean nacionales o no nacionales para evitar precisamente este flagelo. Fiscal Colop, hay una pregunta que es reiterada cada vez que hablamos de estos temas y se la planteamos al Ministerio Público. Si el instrumentario legal, legislativo con que ustedes cuentan es suficiente para ser efectivos. Por ejemplo, muchas veces hemos escuchado que la falta de una ley de protección de datos personales es uno de los problemas que se tiene para darle esa protección no solo a niños y niñas, sino en general a cualquier ciudadano. Cuéntenos cómo están en esa materia. Sí, efectivamente, creo de que el hecho de tener que empezar a especializarnos en estas investigaciones, pero ya de manera concreta y eficiente, nos ha permitido establecer o advertir ciertas debilidades que tiene nuestra legislación.
Y es por ello también de que con la cooperación internacional hemos planteado la necesidad de poner algún tipo de reforma. Por ejemplo, hay ciertos delitos que no lo contempla la legislación, como el que estábamos hablando en relación a que un adulto, pues, con el ánimo de obtener imágenes, comienza a seducir a un adolescente, a un niño o una niña para que le envíe esas imágenes, pues no las tenemos propiamente tipificadas, ¿verdad? Entonces, sí nosotros hemos advertido la necesidad de ir cambiando nuestra legislación, porque pues el delito así es cambiante, ¿verdad? Entonces hemos tenido que ir nosotros adaptándonos al cambio que han tenido este tipo de hechos delictivos. Entonces, sí existe la necesidad de una reforma, nosotros siempre lo hemos establecido, ¿verdad? De que tanto en protección de la niñez como también sancionar al adulto. Aquí recordemos de que es el adulto el que se aprovecha de esta situación para afectar al niño. Entonces sí tenemos que tener precisamente estas herramientas por ahí para que nosotros podamos ir teniendo mayor efectividad en relación al ejercicio de la persecución penal. Lógicamente, pues esto, nosotros únicamente hacemos nuestra ponencia técnica, ya serán las distintas instituciones o inclusive el legislativo el que tome conciencia de la necesidad que tenemos hoy por hoy en un mundo globalizado de darle una repasada a nuestra legislación, que dicho sea de paso, pues del 2009, que ya no hay una revisión en cuanto a estos delitos. Yo creo de que ya han pasado más de 10 años en donde es necesario comenzar a ver qué reformas podemos incorporar a la legislación para tener una mayor efectividad en la persecución penal. Licenciada, dentro de estas víctimas vemos que hay mucho adolescente, no solo porque son abusados, sino porque consumen este material que se les está poniendo a disposición. ¿Cómo se puede apoyar también a estos adolescentes que consumen este tipo de material y cómo puede apoyar el gobierno de Guatemala a través del Ministerio Público? Porque, pues quiera que no, también son menores que están cometiendo un delito. Muy interesante su pregunta y quiero hacer una aclaración acá. La mayoría de las víctimas de material de abuso sexual infantil son niños menores de 13 años. Esto es algo que es a nivel internacional. Muchas veces se cree que las víctimas son adolescentes, pero los agresores sexuales están buscando niños cada vez más chiquitos y las edades y los rangos de edad son desde bebés a 13 años en un 80% del material que está circulando en el Internet. Ahora, en relación a las víctimas que podemos llamar también víctimas, pero que son agresores, me gustaría más enfocarme en algo que está sucediendo mucho, no solo en Guatemala, sino que también a nivel mundial, que es la autoproducción de material de abuso sexual infantil, que es lo que denominamos como sexting o pack o algo como lo llaman los chicos del pack. Esto nos preocupa mucho porque también durante este año ha aumentado mucho el hecho de que son los mismos chicos que se están tomando imágenes, las están compartiendo y son los mismos chicos que las están distribuyendo entre sus círculos de confianza, entre comillas. Esta es una práctica que es una práctica abusiva, es una práctica peligrosa que pone en riesgo tanto a la víctima como al agresor, que también podría ser considerada una víctima en algunos casos porque no está debidamente consciente de todos los riesgos que puede ocasionar para las personas que están involucradas. ¿Qué es lo que debe hacer Guatemala? Lógicamente esto no es función del Ministerio Público, hay otras instituciones que deben de brindar este acompañamiento psicosocial para estos agresores. En el caso de los adolescentes es importante también de que los juzgados, específicamente lo de niñez, que están relacionados directamente con adolescentes en conflicto con la ley penal, puedan darles medidas socioeducativas para que ellas puedan tener el conocimiento psicológico y social de las consecuencias de sus actos y también algo reparador para las víctimas que están atrás de estas conductas ilegales. Haciendo énfasis en el rechazo absoluto de todo este tipo de delitos y de la necesidad de fortalecer a las instituciones públicas para la persecución y castigo, Pilar Ramírez, pero quisiera plantear un tema que es un debate abierto, porque escuchamos hay que regular la Internet, hay que enseñar, hay que esto y lo otro, y eso choca frontalmente con el espíritu con el cual la Internet, la web fue creada y que su creador todavía sigue defendiendo, y es la libertad, esa posibilidad de acceso, de libertad de expresión, en fin. ¿Cómo se conjugan estos temas frente a estos fenómenos delictivos como el que usted nos comparte? Esto es bien interesante porque se cree todavía pensando de que el mundo virtual es un mundo diferente al mundo real. Ya está en un solo sistema, en un mismo mundo.
Para nosotros siempre promovemos y siempre vamos a seguir diciendo de que los mismos delitos que se cometen utilizando el Internet deben de tener una persecución penal como los que están fuera del Internet. Si nosotros vemos ahora los delitos cibernéticos, el 90% de los delitos comunes, entre comillas, tienen alguna relación directa con las tecnologías de la información y comunicación, porque si se utilizó un teléfono móvil para enviar un mensaje, porque se utilizó una computadora para hacer una búsqueda, está todo íntimamente relacionado. Nosotros promovemos, lógicamente, el uso del Internet porque el uso del Internet es un derecho reconocido por Naciones Unidas para todos, el acceso al Internet seguro. ¿Qué es lo que nosotros promovemos y vamos a seguir promoviendo? Sí, una regulación del Internet, pero una regulación del Internet en el sentido de no realizar prácticas abusivas como las que se podrían realizar fuera también del Internet. Reitero, para nosotros el mundo virtual ya es parte del mundo real porque es la realidad que nosotros estamos viviendo al día a día, al hoy por hoy. Bien, fiscal Colop, 30 segundos, se nos acaba el tiempo de esta entrevista. Por favor, un último mensaje. No, pues agradecer el espacio que ustedes nos han dado y brindado siempre para tocar estos temas. Yo considero de que debemos de recordar que es nuestra niñez la que está siendo afectada y como ciudadanos debemos de responder precisamente ante esta situación y sobre todo estos espacios nos dan la oportunidad de poder ir ampliando la colaboración de la ciudadanía. Y por último, agradeciendo nuevamente a ICMEC por esta firma de convenio que viene a fortalecer mucho las capacidades del Ministerio Público. Bien, agradecemos a Pilar Ramírez, directora internacional de capacitaciones para el sector justicia de ICMEC, y a Alexander Colop, fiscal de sección de la Fiscalía contra la Trata de Personas del Ministerio Público, que nos hayan acompañado esta noche. Buenas noches, un gusto. Muchas gracias. Buenas noches. Carmina, vamos a hacer un breve corte y después vamos a abordar este controversial acuerdo ministerial, el 69-20-2021 del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que impone nuevas condiciones y restricciones a el acceso y al derecho humano de acceso a la educación por parte de los niños y adolescentes, incluso de universitarios, porque se nos olvida que también esto incide en las clases universitarias. Así que con dos especialistas vamos a tratar el acuerdo ministerial 69-2021 del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Los esperamos.